Abogacía y Conciencia, un podcast de Alexandra Sin y Alba Rocosa. Buenos días, un día más en Abogacía y Conciencia. Hoy estamos en Madrid, un entorno nuevo para nosotras. Nos hemos venido a hablar con Nadia Mesa del Castillo, todo un placer. Nadia es abogada civilista, colaborativa, es mediadora y conciliadora, es coach jurídica coach jurídica. Y bueno, también Nadia está en varias asociaciones, es presidenta de la ENCP, que es la European Network of Collaborative Practice, creo que lo digo bien. Sí. Es tesorera de la ACF, la Asociación de Abogados Colaborativos de Familia, y vocal de la Asociación de Derecho Colaborativo de Madrid, ADCM. Perfecto. Todo esto es. Todo esto. Ya nos contarás, Nadia, cómo te apañas para poder estar en todos lados, ¿no? Pero yo creo que tu perspectiva, ¿no? Como viene de tantos enfoques, estás participando, ¿no? En muchas asociaciones, interactuando con varias personas que están en este movimiento, digamos, alternativo, ¿no? de la abogacía. Pues queríamos traerte y hablar de varias cosillas, pero sobre todo nos apetece empezar un poco con un tema, ¿no? Más personal, de cómo llegaste a querer estudiar Derecho y sobre todo cómo llegaste a toda esta parte de abogacía colaborativa, mediación, etc. Bueno, encantada de estar aquí con vosotras dos. O sea, yo cuando me dijisteis que venís a Madrid, por favor, a ver si nos vemos. No, yo encantadísima de estar con dos profesionales como vosotras con la misma perspectiva. Gracias. Bueno, muchas gracias. Primera pregunta, ¿cómo llegué al Derecho? ¿Cómo llegas al Derecho? Bueno, el Derecho, en petit comité, yo no iba a hacer Derecho, pero al final, bueno, circunstancias de la vida, terminé haciendo Derecho. Durante la carrera la verdad es que me pareció muy interesante. Me gustó mucho el civil porque tuve un profesor magnífico, Xavier O'Callaghan. Y al final, lo que pasa es que al final hice un máster en asesoría fiscal, entonces empecé en tributación, en contencioso administrativo, todo esto. Realmente a lo largo de la vida toqué todos los palos, penal, laboral, todo, o sea, todo. Y luego ya como que la vida me fue encaminando hacia el civil y concretamente al derecho de familia, sucesiones, comunidades de propietarios, etcétera, etcétera, que es en lo que ahora estoy. Y la verdad es que me gusta. Segunda pregunta, derecho colaborativo. Bueno, ¿cómo llegué a esto? Bueno, yo después de muchos años de ejercer la abogacía, la verdad es que llegó un momento en 2019 en que yo me estaba literalmente muriendo. O sea, estaba muy desencantada con mi profesión porque en derecho de familia yo veía que lo que hacíamos era ayudar a la destrucción de las familias, porque llegar al juzgado con una familia es ya como, ya no hay posibilidad de, por supuesto, ni de reconciliación ni de nada. Entonces me sentía muy frustrada por eso y causalmente me topé con un webinar de Susana Sucunza, que era en aquel momento la presidenta de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, que es la más grande de España, y que era un webinario de la EAFA y sobre el derecho colaborativo. Y dije, esto es lo mío, me encanta. Y a partir de ahí ya, por supuesto, me hice socia de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, hice el curso de Derecho Colaborativo, hice todos los complementarios, o sea, hice comunicación no violenta, hice contratos conscientes. Luego seguí formándome porque hice también coaching jurídico con Rosana Abril, que me parece fundamental. Y luego hice cursos de negociación, bueno, todo lo que caía en mi mano sobre gestión emocional, negociación, hice mediación, hice conciliación, hice de todo. Al final porque realmente, o sea, lo que
o sea, a ver, que me estoy yendo. La idea es que con el derecho colaborativo yo encontré una nueva mirada al derecho, una mirada totalmente distinta a la tradicional, que la tradicional también está bien para algunos casos, pero sobre todo en derecho de familia el derecho colaborativo da una opción a las partes de no destruir esa relación, de entablar un diálogo y de llegar a un acuerdo que sea un win-win, como le llaman los americanos, ¿no? Que sea satisfactorio para ambas partes. No nos salimos ya de ese paradigma del ganar-perder. Pero bueno, más o menos. Sí, de hecho eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que más te impactó de todo este enfoque de colaborativo, comunicación no violenta? Y sobre todo cuando decías, ¿no? Win-win, que al final el win-win es desde la perspectiva del cliente, no del abogado. Entonces, claro, nos aseguramos o no muchas veces de realmente llegar a indagar sobre qué es lo que el cliente entiende como un win. Claro, lo que pasa que es verdad, es un win-win para el cliente, pero yo entiendo que es un win-win para el abogado, porque el ejercicio de esta forma de derecho, lo que para el abogado es mucho más satisfactoria, desde ese punto de vista es un win, es menos estresante que lo que es la litigación tradicional, también es un win, y además es rentable porque esta forma lo que hace es que los pleitos, o mejor dicho, el caso, no lo tengas encima de la mesa durante años, sino que está unos meses, un año. Bueno, depende del ritmo del cliente, pero digamos que cierras el expediente mucho antes. Por tanto, desde ese punto de vista también es un win. Y ya no me acuerdo de lo que me habías preguntado. No, era hacerle entender al cliente. El otro día hablaba con unos compañeros que para ellos todo esto es nuevo, digamos, todo lo que es más derecho colaborativo, mediación, conciliación, etcétera, y planteaban lo de los honorarios, ¿no? Claro, pero entonces ganamos menos que si voy a pleito. Yo le decía, bueno, depende de cuál sea tu propuesta y depende de cómo te hagas entender al cliente de los beneficios que tiene alcanzar un acuerdo, ¿no? No sé cuál es tu opinión y seguro que has recibido comentarios en relación con este punto de compañeros para los que es nuevo y también estamos perdidos porque hay estas resistencias, ¿no? De esto es nuevo, ¿cómo lo hacemos? Porque hasta ahora lo hacíamos de una forma y ahora ya incluso la ley nos está obligando a migrar para este lado. Bueno, es que aquí has abierto un melón. Has abierto un melón. Varias cosas. Yo creo que la resistencia del abogado que no conoce esto viene por varias razones. Es cierto que la que puede saltar más a la vista es esta de los honorarios, pero claro, si tú dices yo gano tanto por no sé cuántos años de pleito, gano tanto por unos meses de trabajo. Por tanto, evidentemente es mucho más rentable esta forma de hacer las cosas. Ese es desde ese punto de vista. Pero además, es que yo sinceramente creo que la resistencia de los abogados que no están en esto reside en otro tema, que es el miedo. El miedo porque no sabes manejar, es decir, para ser abogado colaborativo, mediador, me da igual, abogado holístico, como quieras llamarlo, en esta nueva perspectiva, ¿cuál es la conditio sine qua non? Es tener una serie de herramientas que no nos enseñan en la carrera. La carrera nos enseñan a litigar, nos enseñan a coger la ley y ver la mejor manera y ganar al contrario. Esto es otra cosa. Entonces no tenemos herramientas. Las personas no tienen herramientas y si no tienen herramientas, ¿cómo van a abordarlo? ¿Tienen miedo? Obviamente. Entonces, es un tema de educación, es un tema de darle opción, porque al final para mí, que yo soy una amante de la libertad, para mí esto es cuestión de libertad. Tú no eres libre si no tienes opciones. Esto lo que implica es ofrecer a las personas más opciones para finalizar o para terminar el conflicto en el que se encuentra. No es obligar a nadie, no es esto es lo mejor y esto está por encima de la abogacía colaborativa, de la abogacía tradicional. No,
es simplemente poner un elenco de opciones, porque hasta ahora era o juicio o juicio. Es que no hay otra, o sea, hay un desacuerdo, no eres capaz, tú, porque no tenemos herramientas de llegar a un acuerdo por nosotros mismos, ¿qué hacemos? Pues vamos a juicio, vamos al abogado para justamente ir a juicio. Entonces, aquí es introducir unos elementos de libertad, que es yo te ofrezco otra forma de solucionar tu conflicto. Por tanto, para mí es darle una opción a la libertad. Sí, qué bueno. Sí, me encanta que saques estos temas. No, porque al final es importante toda esta perspectiva de valores en realidad, ¿no? Porque cada cliente es diferente, cada caso es diferente, y entonces obviamente no todo el mundo quiera ir por ahí, y yo creo que lo que decías respecto de, y esto se aplica tanto a los abogados, creo, como a los clientes, lo que decías de los abogados no tienen recursos, es que yo creo que incluso pues estudiando o colaborativo, mediación, si tú realmente no haces una transformación o no estás consiguiendo conectar con, oye, pero ¿cuál es la finalidad de este método, no? ¿Qué es lo que hay detrás de querer aplicarlo? Si no haces como una transformación personal de realmente cambiar tu perspectiva de conflicto, ir a matar, ir a la yugular, porque es lo que al final nos han enseñado, nos han entrenado toda la vida como abogados, y es lo que se practica, ¿no? En general, generalizando mucho también, Sí, porque hay casos y casos, pero sí que es verdad, ¿no? que hay esa perspectiva muchas veces antagonista entre los abogados, las partes, que conforme se va alimentando tiene unas consecuencias en la relación del cliente y en el resultado que te han pedido a ti como abogado, ¿no? Entonces, creo que claro, ese miedo del que hablabas no deberíamos verlo como algo impeditivo, ¿no? Sino que podríamos indagar en él, de dónde viene, cómo me lo aplico a mí mismo y qué me está intentando decir. Yo porque ahora vengo de un curso de respiración y hemos estado hablando mucho sobre el miedo, ¿no? Y nos decían, al final es un mensajero, ¿no? Te están diciendo, oye, presta más atención a esto, igual no estás preparado, igual hay algo que no has visto, pero intenta como ampliar tu mirada sin intentar escapar de él. O sea, hay un miedo, pero se puede atravesar, ¿no? Suena muy fácil decirlo. Bueno, la cosa es tener la valentía de ir allí, en lugar de quedarte en lo más común, ¿no? En la queja, en esa resistencia a los cambios. También somos un sector muy rígido en el que un cambio así como la ley Musk es algo bastante histórico, podríamos decir, ¿no? Entonces, una cosa es lo que, como nos gustaría que fuera, como... Y la otra es, porque yo creo que somos muchos que creemos en este cambio, que esto tiene sentido, pero la cosa es como, decías, la valentía, a mí me viene la palabra valentía, de nosotros, de utilizar esas herramientas que son nuevas, y es como entrar en un nuevo campo o aprendizaje, porque para nosotros también, y también para los clientes, ¿no? Que tampoco saben, ostras, qué fuerte esto, porque a mí me habían contado que se hace todo en general a través de papeles, como aquel quien dice, y uno va a decidir, y ahora pues en el derecho colaborativo, bueno, voy a sentarme de forma que voy a tener que mantener una conversación. O sea, eso también es muy retador para el que está. Yo me doy cuenta, ¿no? En lo laboral a veces de, bueno, pues prueba de tener esta conversación con... y no están preparados, no pueden, no. Entonces, pues seguro que en familia te encuentras a personas en este mismo contexto. Claro, bueno, es que al final volvemos al tema de la libertad, es decir, ya bastante es que se pueda ofrecer esto a las personas que están en conflicto, pero les incumbe a ellas el hecho de elegir una opción u otra. Entonces, es verdad que todavía ha quedado mucho camino por recorrer en el sentido de, bueno, primero de que se escuche todo esto, porque claro, lo desconocido da miedo. Cuando te presentan algo nuevo, que no sabes lo que es, que nadie habla de ello, que no tienes referencias, da miedo a escogerlo.
Entonces hay veces que las personas por miedo no lo escogen, pero en cambio no, nos encontramos con que hay personas que es lo que quieren, precisamente, esta nueva mirada. Y hay como un movimiento, ¿no? Un poco sotofondo de gente que dice, no, es que yo quiero hacerlo de otra forma, tanto abogados como clientes. Entonces ahí ese es el punto de encuentro. Ahí os encontré. Lo que pasa que otra cosa que habéis dicho me parece interesante y es, evidentemente hay un cambio de perspectiva y hay un cambio de cultura de todo esto. Evidentemente la ley se adelanta, en vez de ir por detrás de la vida, va adelantándose al futuro, ¿no? Porque yo creo que evidentemente esto es el futuro. El tema es que los abogados tenemos colgados una visión desde el punto de vista del cliente que es el arquetipo negativo del abogado. A un abogado vas solo para pelear en juicio. El abogado es como si fuera un perro de presa. Es como te lanza el perro de presa y quítale hasta las entrañas. Sí. Esa es la idea que tiene la gente del abogado. No van al abogado a decir, venga, vamos a ver si puedo llegar a un acuerdo. No. Cuando viene y la gente se sienta en tu despacho, viene a pelear, o sea, dispuesta a pelear. Normalmente, ¿eh? No todo el mundo, evidentemente, porque hay gente que simplemente quiere asesorarse y quiere ver qué opciones hay, ¿eh? Que esos son al final los que muchos vienen a derecho colaborativo, a mediación o a lo que sea. Entonces es un cambio cultural también, del arquetipo negativo del abogado. Nosotros abogados también es un cambio de idea de ¿estamos para pelear o estamos para intentar llegar a un acuerdo con todas estas herramientas? Ese es otro Es cambio. redefinir el rol que tenemos. Esto lo Exacto. hemos hablado también mucho con Rosana y a lo mejor tú estabas, ¿no? De empezar empezar, bueno, ya estamos en ello, pero que eso, el abogado no es solo el que al final escribe un papel y mete como la bomba, ¿no? Sino ese facilitador de conversaciones difíciles, ¿no? Como de espacios seguros para conversaciones difíciles. ¿Y cómo? ¿Pero qué me estás...? Pero claro, y a veces yo pensaba, habría que buscar otro nombre que no fuera abogado, pero no dejamos de ser abogados y también es como... Bueno, ten en cuenta, Alba, que para mí, desde una perspectiva, es como ir al origen de la abogacía. La abogacía, en lo que consistía en la antigua Roma, en la antigua Grecia, es de una persona, un hombre bueno, que eso se sigue utilizando, ¿no? Sí. Bueno, mercantil, ahora no me acuerdo. Un hombre bueno que aboga por otra persona que no tiene la capacidad oratoria, que no sabe cómo defenderse ante los jueces. Entonces ahí surgió la idea la figura del abogado, que luego se profesionalizó, pero al principio era una persona que estaba ayudando a otra persona a defenderse, a defender su postura o por qué lo había hecho, etcétera, etcétera, porque no tenía la capacidad suficiente. Entonces yo creo que estamos volviendo un poco, es volver un poco a la esencia, ¿no? De la abogacía, de defender a las personas con una mirada que no excluya a las personas, sino que las incluya. Porque este es un punto de vista humano, realmente. Y algo que también habéis dejado apuntado por ahí, que no lo habéis dicho expresamente, es, aparte de esta nueva visión de la abogacía, de necesitar estas herramientas, ¿no? De todo lo que es mediación, escucha activa, parafraseo, negociación por intereses, tal. Una cosa que es necesaria y que asusta mucho es el autoconocimiento. Porque sin autoconocimiento, para mí no es posible desarrollar todas estas herramientas ni ponerlas al servicio del cliente que viene. Para mí es imposible. Hay que desarrollar un autoconocimiento, una empatía, una escucha activa, un verdadero amor por lo que haces y por realmente poner todo para que la persona se vaya con un acuerdo firmado y una sonrisa en la cara. Sí, qué importante es esto, ¿no? Porque creo que cuando nos llega, ¿no? un nuevo cliente, un nuevo caso, en el abogado
se empiezan a activar, ¿no? Ciertos mecanismos de, vale, esto es así, esto la ley dice esto, tenemos que tirar por aquí, le podemos pedir al otro esto, tenemos que reaccionar contestando al burofax así, ¿no? Y creo que todos estos métodos y también la parte del autoconocimiento, por otro lado, estos métodos te proponen, oye, puede haber otras soluciones, y el autoconocimiento, por otro lado, te invita a pensar, oye, ¿qué está disparando en ti o qué te está provocando, ¿no? Todo esto? Y es como una oportunidad para el abogado de realmente hacer las cosas diferentes y mirar, digamos, cada caso como con curiosidad, ¿no? y con particularidad, y dejar que aflore todo esto, primero en el abogado y luego de ahí darle esa libertad al cliente de escoger. Pero creo que es importante observarse y ver qué es lo que me está moviendo, ¿no? Cada caso, cada cliente, por dónde me está llevando la vida, ¿no? Porque antes estábamos hablando de una trayectoria, ¿no? Que todos hemos empezado con una cierta idea de ser abogados y 15, 20, 30 años después hemos llegado a otro lado totalmente impensable, pero nos hemos dejado llevar, ¿no? Un poco. La vida es sabia. Te va diciendo por dónde tienes que ir. Eso es muy fácil. Es lo que te viene, es como, a ver, ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que aprender ahora? Eso es difícil, pero también es satisfactorio, creo yo, porque al final vas viendo que las cosas van sucediendo de otra manera, distinta. Y creo que es importante, es que lo que había dicho antes, yo creo que es el futuro, porque bueno, creo que estamos en un cambio de ciclo a nivel humano, es decir, venimos del ciclo de la supervivencia, desde las cavernas hasta ahora, ¿no? El hombre se ha dedicado a sobrevivir y ha hecho todo lo posible por sobrevivir y ha estado muy bien, tenemos lo que tenemos gracias a todo esto, todo este esfuerzo, pero ahora mismo ya ya hemos llegado, creo yo, al límite del materialismo en un sentido amplio, y ya eso no nos satisface. Necesitamos algo más. Y no podemos olvidar que el ser humano es un ser trascendente. Necesitamos la trascendencia, necesitamos ese algo más. No nos podemos quedar evolucionar, ¿no? con la materia, porque la materia, hemos visto, hemos llegado, lo tenemos todo, ¿y qué tenemos? Al final te sigues sintiendo vacío. ¿Qué necesitamos? La relación. Necesitamos mirarnos a los ojos, necesitamos hablar y sobre todo ser escuchados. Necesitamos tocarnos, necesitamos estar más que hacer. Entonces, como estamos en ese cambio, la perspectiva cambia necesariamente de la individualidad a la colaboración. Necesitamos a los otros. Necesitamos estar con otros. En esta vida nadie es absolutamente independiente o autónomo, sino que necesitamos de los demás. Esto es toda una cadena. Estamos todos metidos en el mismo barco y es así. Entonces, es como ampliar la mirada, darnos cuenta, tener un poco más de, quizás, no sé si la palabra es humildad, o de reconocer que estamos en un sitio, pero que estamos todos enlazados con los demás, y lo que nosotros hacemos afecta a los demás, lo que los demás hacen nos afecta a nosotros. Entonces es una perspectiva como más abierta, como más de inclusión de todo el mundo. Entonces eso se va reflejando en la sociedad, y uno de esos reflejos es esta nueva mirada de la abogacía, esa necesidad de esa conexión humana. Y eso para el abogado es muy satisfactorio, porque no solamente te estás ganando la vida, obviamente, sino que además tu trabajo te satisface. Entonces, un win-win. Tiene más sentido, ¿no? Es el por qué hago lo que hago, más que, venga, sí. Como el propósito, ¿no? Exacto. Y Nadia, yendo a los cargos que ocupas, y a lo mejor al de la presidencia de la ENCP, que es la Asociación Europea, ¿sí?, de Derecho Colaborativo. ¿Qué nos puedes contar desde esta visión, digamos,
España en comparación con los otros países de Europa, con la información que tienes y cuáles son también los propósitos o los objetivos de la asociación en general? Pues mira, el propósito principal es que se conozca el derecho colaborativo, porque en toda Europa los problemas que tenemos son los mismos, que es la falta de conocimiento en la sociedad o falta de implantación en la sociedad del derecho colaborativo. Y cuando hablo del derecho colaborativo son también de otras formas de mirar el derecho. Pero vamos, sobre todo como el derecho colaborativo es estructurado, pues bueno, es más fácil de comparar y de ofrecer y de formarse, etcétera, etcétera. Es el primer paso, ¿no? Entonces, bueno, en Europa tenemos, solo hay 2 países con regulación de derecho colaborativo, que son Bélgica, que tiene dentro del Código Judicial belga, tiene unos cuantos artículos dedicados al derecho colaborativo, y luego España, sorprendentemente, España, que digo sorprendentemente porque no tenemos una tradición de llegar a acuerdos, o sea, por eso tenemos la ley orgánica 1/2025, en donde nos dedica un articulito que luchamos, por cierto, hago un paréntesis porque hubo, y esto yo creo que hay que agradecerlo a las asociaciones, hubo una serie de asociaciones en España, que está la de Euskadi, Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, la de Asturias, la de Valencia, la de Madrid y la ACF. Estuvimos pues haciendo una ronda de hablar con políticos en la época antes de que se aprobara la ley, en la tramitación de las enmiendas, para que introdujeran una enmienda en que se hablara del derecho colaborativo, porque no estaba incluido en principio en la ley. Entonces nosotros bueno, pues hablamos con gente, hablamos con el secretario de Estado de Justicia también, y lo conseguimos, o sea que estamos muy contentos por eso, y en Europa están, bueno, también alucinando con eso. Algo es algo, ¿no? Tenemos ese artículo. En el resto de Europa están lidiando con lo mismo, pero más o menos el ambiente es lo mismo, es decir, hay cada vez más abogados que necesitan darle una vuelta a esta profesión. El derecho colaborativo te ofrece una opción muy buena porque es estructurado. Hay muchas asociaciones a lo largo y ancho de Europa con bastantes asociados, pero como no se conoce demasiado, tampoco hay tantos casos colaborativos. Todavía estamos ahí, tenemos uno u otro, o sea, poquitos, no es una avalancha, pero sí hay formaciones en todos los países, o en casi todos los países, al menos los que forman parte de la NCP, tienen formaciones con lo que sí varía bastante son las exigencias. Lo que tenemos en común es que en todos los países estamos con formaciones basadas en los estándares de la IACP, la International Academy of Collaborative Professionals de Estados Unidos. Y bueno, todo el mundo tiene mucha ilusión. Lo que tienen es muchas ganas, mucha ilusión, y eso, el propósito es divulgación, básicamente. Y por cierto, os invito a que el año que viene, del 4 al 6 de junio, ¿vale? Vengáis a Basilea, a Suiza, porque vamos a estar ahí todos reunidos y el ambiente es estupendo. Que hay el próximo congreso. El próximo congreso de la NCP en Basilea. Todo el mundo está invitadísimo. Fantástico. Estupendo. ¿Qué más? Bueno, creo que nos estamos ya acercando al final, sí. ¿No? Al cierre. Y te queríamos preguntar, Nadia, un aprendizaje o una recomendación, ¿no?, que puedas hacer a los abogados que se estén planteando, pues, ¿no?, hacer un cambio en la profesión, y que tal vez estén hartos y no sepan por dónde tirar, o sepan que ya no resuenan con cómo se ejerce la abogacía, pero no saben que tienen opciones, ¿no? Pues a ver, obviamente buscar en internet, en la IA, donde quieras,
Pero también lo que quiero es decir que una vez que entras en esta perspectiva, no significa que tengas que dejar la abogacía confrontativa, porque evidentemente no es posible. Lo que sí pasa es que cuando una vez que entras en esta perspectiva, y cuando digo entras es que empieces a formarte, yo que sé, mira mediación, aunque la mediación evidentemente no es solo de abogados, el derecho colaborativo es el único más de los abogados, entonces sería muy útil, bueno, hacer los cursos que son cortitos, y es que son módulos pequeños de derecho colaborativo que tampoco cuestan tanto y te dan una visión de qué estamos hablando, ¿no? Entonces yo invito a la gente a que se apunte a los cursos que haya y que vaya ensayando herramientas, por ejemplo, la escucha activa. Los abogados, cuando el cliente viene, como vosotros habíais dicho, empezamos a decir, no, sí, la opción es esta, ¿no? y se aplica esto y no sé qué, y esto. Y enseguida ponemos en marcha nuestro cerebro técnico. Cuando realmente deberíamos empezar por una escucha activa, que es tan complicada, es mucho más difícil escuchar que hablar, mucho más difícil. Para nosotros sí. Entonces eso habría que ensayar. Y es eso, es decir, a lo que iba, no hace falta dejar la vía confrontativa o el contencioso, sino simplemente tú lo haces de otra forma, y lo haces de una forma más relajada, mucho más profesional. Le vas a dar más profesional, vamos a ver, que se me entienda, que esto parece... Sí, que no se interprete. No, o sea, porque cuando tú como profesional te involucras mucho en los casos y te involucras emocionalmente, la neurociencia demuestra que cuando hay mucha emoción en el cerebro, la emoción va aplastando la razón. Entonces, sobre todo en derecho de familia, cuando estás metiendo demasiada emoción tú como abogado, a veces el razonamiento no es tan claro como nos gustaría. Entonces, es mejor una perspectiva más relajada de los casos, sin tanta... No hace falta, además es perjudicial involucrarnos tanto emocionalmente en el caso del abogado. Tener esta postura sistémica, ¿no? Como eso es sí, totalmente. Mirarlo más desde fuera del triángulo de karma. Claro. Pero, a ver, es que ese es el problema y lo que nos lleva a un estrés total es esa necesidad de salvar al cliente. Entonces, no le hacemos un favor si nos quedamos en esa posición, realmente. Tenemos que hacer eso. Y a nosotros tampoco. Y a nosotros tampoco. Entonces, por eso digo que este cambio de perspectiva te hace que tu desempeño sea menos estresante. Un poco va a ser siempre, porque es nuestra profesión, pero va a ser menos estresante. No tienes esa necesidad de meterte de lleno en el mar de emociones del cliente o de dejarte arrastrar por esas emociones del cliente al que estamos acostumbrados, ¿no? Porque es como lo habitual, y lo haces más tranquilamente, con la mente más clara, y al final el cliente lo agradece. Es que lo agradece. Sí, creo que sí, porque es un poco lo que tú dices, ¿no? Cuando nos está como secuestrando la emoción, digamos, porque ya hemos asumido el problema como nuestro, estamos tomando la responsabilidad de tomar decisiones igual tal vez sin consultarlo al cliente, ¿no? Pero desde ese punto de, oye, me he creído tanto pues esta versión que voy a destrozar a la otra parte o que voy a ganar por todos los medios. Y al final eso te encajona la perspectiva. Entonces, exacto, ya estás en el método confrontativo, pero todavía más, porque ya no ves opciones. Tal vez el cliente también se siente menos escuchado o que, y muchas veces pasa, ¿no? Que tienen esta discrepancia con los abogados, o muchas veces pasa realmente que puedas ganar un caso y el cliente no esté contento.
Bueno, Entonces, por eso, veces. ¿por qué no nos planteamos qué hay detrás de todo eso? Y ahí está la negociación Harvard, que es la que utilizamos en derecho colaborativo, que es buscar los intereses que están por debajo de las posiciones. Claro. Y por eso quería cerrar con esto, ¿no? Porque lo estábamos comentando antes de empezar a grabar, ¿no? Y me gustaría que lo explicaras tú, porque le pusiste pues toda tu perspectiva, ¿no? Cargada de experiencia, de dónde surgen al final estos métodos, ¿no? Y qué foco tienen en mente en realidad para solventar una necesidad que tenían, ¿no? En Estados Unidos. Y cuéntanos cómo lo ves. Bueno, tú. pues no, sí, el tema es que en derecho colaborativo lo que utilizamos, porque es bastante útil y expeditivo, ¿no? Es el método de negociación Harvard o por intereses. Este método surgió antes que lo que es el derecho colaborativo, que surgió en Stuart Webb en los años 90. Esto surgió antes por iniciativa de un CEO de una multinacional en Estados Unidos que tenía un conflicto con otro CEO de otra multinacional, ¿no? Por algún tema. Entonces, vosotros sabéis, en el sistema anglosajón los litigios son muy caros, largos, o sea, la gente se tiene que hipotecar sus casas para meterse en pleito. Entonces, el tema es que era extremadamente caro litigar. Entonces, este CEO dijo, yo no quiero tener que ir a litigar por esta discusión, este conflicto. Entonces le encargó a la Universidad de Harvard que creara un método de negociación, porque evidentemente cuando tienes una negociación estructurada las cosas fluyen mucho mejor que una negociación distributiva normal. Le encargó a la Universidad de Harvard crear un método. Se encargaron Roger Fisher y William Murray. William Murray sigue siendo profesor de Harvard, Roger Fisher murió ya. Y crearon lo que se llama el método de negociación por intereses o método de negociación Harvard, ¿no? Con este método de negociación estos dos se sentaron a hablar de forma estructurada y llegaron a un acuerdo. Es decir, al final, ¿qué es lo que queremos conseguir? Lo que queremos conseguir es arreglar los conflictos de una forma mucho más rápida y mucho más rentable. Es que es algo, o sea, parece todo como muy flower power, ¿no? Esto que somos unos abogados aquí, somos flower power y vamos aquí... No nos vamos a pelear. No, porque somos tan buenos. No es eso, no es eso. El tema es que, bueno, también es eso, pero quiero decir que el tema es que esto es mucho más rentable. Es que rentable en tiempo, porque los tiempos en España, desde luego, están siendo cada vez peores, o sea, es tremendo. Y en dinero también, porque ¿cuánto te cuesta el tiempo? Porque estar años en conflicto, muchas veces tienes una sentencia que no te sirve para nada. Que igual ni la puedes ejecutar. Exacto, porque ya dices, bueno, ¿para qué ya? Si es que ya ha pasado tanto tiempo que ya no hace falta. No, la custodia de los niños, no, es que ya son mayores de edad. ¿No? Entonces, ¿cuánto te cuesta el tiempo de tanto litigio y cuánto te cuesta tu salud de estar tantos años en un conflicto? Entonces, es rentable. Todos estos métodos son métodos que te exigen un esfuerzo puntual, pero que son mucho más rentables en términos económicos, en términos de tiempo y en términos de salud. Por tanto, desde un punto de vista racional... Sí, operativo de negocio, claro, pues también. Bueno, es que son Estados Unidos, o sea, en los países anglosajones, a diferencia de los continentales, tienen hay una obligación de pasar por métodos de acuerdos, sobre todo mediación, que es lo que está más extendido, mientras que en los continentales como nosotros no, pues vamos a juicio, casi siempre. Es verdad que los abogados siempre hemos intentado una negociación antes de un juicio, siempre. Todos, por muy litigantes que sean, el 99% de los abogados intentamos una negociación antes. ¿Qué pasa? Que como no nos enseñan a negociar, utilizamos la negociación distributiva, el de que tenemos una tarta y lo que tú te quedas no me lo quedo yo, el que uno gana y otro pierde. Entonces, ¿qué es lo que aquí planteamos? Vamos a ampliar el pastel, vamos a abrir la perspectiva, buscar los intereses subyacentes de cada persona, de forma que
podamos darle a cada persona lo que quiere, porque normalmente son cosas distintas. Aunque las posiciones sean confrontadas, si tú vas mirando cuáles son los intereses de verdad de cada una, de verdad se pueden aunar perfectamente. Pues con esto con esta y un reflexión. exacto, el bizcocho repartido. Exacto. Te damos las gracias, Nadia, por este rato, ¿eh? Y bueno, nos vemos en Basilea en junio. Eso espero. Os voy a apuntar y os voy a pasar lista. Que encantada de estar con vosotras. Ha sido un verdadero placer. Y para estar nosotras. con unas profesionales tan estupendas como vosotras. Y nada, os emplazo en Basilea. Seguimos. Muy bien. Gracias, Muchas Nadia. gracias. Gracias. Si te ha gustado este episodio, suscríbete a Abogacía y Consciencia en YouTube, iVoox o Spotify para apoyar a este movimiento de cambio en el sector legal.